Hay algo curioso sobre los humanos y las coronas. No podemos evitarlo. Danos una jerarquía y de inmediato preguntaremos, ok, ¿pero quién es el rey? Lo hacemos con países, con cadenas de comida rápida, con estrellas del pop, y sí, incluso con dinosaurios. Y durante más de un siglo, la corona descansó cómodamente sobre una cabeza muy grande y muy hambrienta de morder. Tyrannosaurus Rex, el gobernante indiscutido de la prehistoria, el carnívoro celebridad, el monstruo que lanzó 1000 tiendas de regalos en museos. Cada vez que una película necesitaba un rugido, cada vez que una compañía de juguetes necesitaba un logo, cada vez que un niño quería sentirse invencible, ahí estaba él, el rey, el acto principal del Cretácico. Y honestamente, ¿puedes culparnos? Quiero decir, el T-Rex lo tenía todo. ¿Tamaño? Check. Estamos hablando de un animal que podía alcanzar más de 12 metros o 40 pies de largo y pesar más de 9 toneladas. Eso es básicamente 2 elefantes pegados con cinta adhesiva y con una actitud realmente mala. ¿Dientes? Oh, vaya, sí que tenía dientes. Estamos hablando de trituradores de huesos con bordes cerrados de hasta 30 centímetros o 12 pulgadas de largo que podían atravesar la armadura de prácticamente cualquier cosa lo suficientemente tonta como para acercarse. ¿Y esa fuerza de mordida? Alrededor de 12.800 libras o 57.000 newtons. Para darte contexto, esa es suficiente fuerza para teóricamente morder a través de un carro. No es que tuvieran carros en ese entonces, pero entiendes la idea. Así que sí, el T-Rex se ganó su reputación. Pero aquí está la verdad incómoda. El reinado del T-Rex se construyó sobre confianza, no sobre consenso. Los científicos acordaron que era aterrador. Simplemente no todos estaban de acuerdo en por qué, o si era tan único como todos afirmaban. Aún así, cuando eres el niño póster de la extinción, nadie se apresura a cuestionar tu legado. Al menos, no hasta que los fósiles comenzaron a susurrar lo contrario. Porque en algún lugar de Montana, yaciendo en silencio bajo 67 millones de años de tierra, había un secreto que el rey no quería compartir. Una historia congelada en piedra. 2 dinosaurios, preservados juntos para siempre. Dientes contra hueso. Depredador cerca de presa. Habían sido encontrados en estrecha proximidad cuando la muerte presionó pausa. Y en ese momento, algo milagroso sucedió. Sus esqueletos fueron enterrados juntos en una sola instantánea, que se ve muchísimo como violencia. El mundo los llamaría los dinosaurios en duelo. Pero los paleontólogos los llamarían un dolor de cabeza que duró 40 años. Así que antes de ir más profundo en esta madriguera prehistórica, donde los dinosaurios tal vez luchan a muerte y los científicos definitivamente pelean en Twitter, hazme un favor, dale al botón de suscribirse. Porque la última vez que alguien ignoró una advertencia tan antigua, apareció un asteroide. Y mientras lo haces, deja un like. Cada like que das prueba científicamente que tienes excelente gusto. Yo no hago las reglas. Así es como funciona la paleontología. Muy bien, de vuelta a Montana. Cuando el fósil salió a la luz por primera vez en 2006, se sintió como un descubrimiento único en la carrera. Estamos hablando de un ranchero en Montana que se topó no con uno, sino con 2 esqueletos completos. Uno un ceratopsio, el otro un tiranosaurio, preservados en extrema proximidad, en lo que parecía el equivalente dinosaurio de un cuadro congelado de película de acción. Y digo completos, tipo, más del 90% completos para ambos especímenes, lo cual, en el mundo de los fósiles, es básicamente ganar la lotería, mientras simultáneamente te cae un rayo de manera positiva. El ceratopsio era un chasmosaurino, un pariente cercano del triceratops.
un herbívoro construido como un tanque viviente, con una cara llena de cuernos, que podía convertir a cualquier depredador en una brocheta muy desafortunada. Este pesaba alrededor de 7 toneladas y medía cerca de 7 a 8 metros o 23 a 26 pies de largo. No es algo con lo que quisieras meterte. Pero aparentemente, el tiranosaurio se le acercó, y las cosas no salieron bien para ninguna de las partes. El tiranosaurio, sin embargo, ahí es donde las cosas se pusieron interesantes, porque cuando los científicos lo examinaron, esperaban encontrar un T-Rex juvenil, ya sabes, un rey adolescente todavía creciendo en su cráneo masivo y aprendiendo cómo aterrorizar apropiadamente un continente. Excepto que en lugar de respuestas claras, el descubrimiento desencadenó caos, porque esta cosa no se veía exactamente como lo que esperaban de un adolescente. Sus huesos tenían características que levantaron cejas. Sus extremidades estaban proporcionadas de manera diferente. Su cráneo no encajaba perfectamente con la trayectoria de crecimiento juvenil conocida del T-Rex. Y fue entonces cuando comenzaron los murmullos. ¿Qué tal si esto no era solo un Rex joven? ¿Qué tal si era algo completamente diferente? Ahora, la idea no era exactamente nueva. Allá en 1946, un paleontólogo llamado Charles W. Gilmore había descrito un misterioso cráneo de tiranosaurio más pequeño y lo nombró Nanotyrannus lancensis, que se traduce como tirano enano. Pero a lo largo de las décadas, la mayoría de los científicos lo degradaron silenciosamente, declarándolo simplemente un T-Rex juvenil, pasando por su fase incómoda. Una especie de problema de pubertad prehistórica, por así decirlo. El consenso científico se convirtió en probablemente es solo un Rex joven. Caso cerrado. Pero el espécimen de los dinosaurios en duelo hizo que la gente reconsiderara. Entre más investigadores lo estudiaban, más argumentaban que mostraba señales de que tal vez, solo tal vez, no estaba en el proceso de crecer hasta convertirse en un T-Rex adulto de tamaño completo. Algunos estudios histológicos sugirieron patrones de crecimiento maduros. Algunas características óseas se veían terminadas en lugar de estar desarrollándose. Planteó la posibilidad de que este no era un rey bebé, sino un depredador diferente por completo. Y de repente, el trono ya no se veía tan exclusivo. Durante años, mencionar Nanotyrannus en círculos profesionales era como decir que habías visto a Bigfoot en el Smithsonian. Recibía sonrisas educadas y el retroceso lento de colegas. A los científicos no les gusta admitir incertidumbre, especialmente cuando implica reabrir décadas de libros de texto, reescribir etiquetas de museos y admitir que tal vez, solo tal vez, la historia era más complicada de lo que todos pensaban. Pero el fósil de los dinosaurios en duelo hizo la pregunta imposible de ignorar. Aquí había un animal que algunos investigadores argumentaban mostraba cada marca de adultez. Y no solo eso, si era una especie separada, habría sido ágil, rápido, diseñado para precisión sobre fuerza bruta. Si el T-Rex era la bola de demolición, este habría sido el bisturí. Y esa diferencia no era solo estética. Cambiaría toda la historia de Norteamérica del Cretácico. Porque si Nanotyrannus resulta ser real, significaría que no había un depredador ápice, sino dos, cada uno construido para un tipo diferente de cacería. Uno masivo y metódico, uno delgado y eficiente. Sería como si la evolución hubiera dicho: veamos qué pasa cuando dejamos que la competencia afile los cuchillos. Por supuesto, los científicos han debatido sobre esto durante años. Eso es lo que la ciencia hace mejor. Discutir educadamente, publicar artículos pasivo-agresivos y asistir a conferencias donde todos
pretenden estar de acuerdo mientras toman café. Y para ser claros, el debate está muy vigente. La mayoría de los paleontólogos todavía creen que todos los supuestos especímenes de Nanotyrannus son solo individuos jóvenes de T-Rex, pero una minoría vocal insiste en que la evidencia apunta a algo más. ¿Y esa tensión? Eso es lo que hace a los dinosaurios en duelo tan fascinantes. El problema con los fósiles es que son mentirosos terribles. Puedes enterrarlos bajo roca, bajo tiempo, bajo millones de años de malentendido humano. Pero si miras lo suficientemente cerca, eventualmente te dirán lo que pasó. Y el fósil de los dinosaurios en duelo tenía mucho que decir. Cuando fue desenterrado por primera vez en las tierras baldías de Montana, la escena parecía casi preparada. Dos esqueletos, uno un herbívoro con cuernos pesando casi 7 toneladas, el otro un carnívoro esbelto que se extendía cerca de 8 metros o 26 pies de nariz a cola, preservados juntos como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarlos en su lugar. Las lesiones en ambos animales, el posicionamiento, todo sugería un encuentro violento. Tal vez pelearon, tal vez uno atacó al otro, tal vez simplemente murieron cerca uno del otro en el mismo evento catastrófico. No lo sabemos con certeza, pero pasara lo que pasara, ambos fueron enterrados rápidamente, probablemente por un deslizamiento de tierra repentino o una inundación relámpago que congeló sus restos para la eternidad. Ese fue el montaje. El verdadero misterio vino después. Cada cosa viviente registra su edad dentro de sus huesos, como anillos de árbol en miniatura. Cuando los investigadores estudiaron las secciones transversales del tiranosaurio bajo microscopios, encontraron algo inesperado. En lugar de las bandas de crecimiento amplias y espaciadas típicas de un juvenil creciendo rápidamente, encontraron anillos más estrechos y compactos. Para algunos investigadores, esto sugería que el animal había alcanzado la adultez y dejado de crecer. Para otros, aún era consistente con un individuo subadulto. El debate continúa. Luego vino el cráneo. Un cráneo de T-Rex completamente desarrollado era un instrumento contundente. Casi 1.5 metros o 5 pies de hueso, construido para aplastar a través de armadura y arrogancia por igual. Las marcas de mordida dejadas por el T-Rex en otros huesos de dinosaurios muestran perforaciones y daño por aplastamiento que solo podían venir de una mandíbula diseñada para obliterar. Este cráneo, sin embargo, era más delgado, más cerca de 1 metro o aproximadamente 3.3 pies de largo, con mandíbulas estrechas y dientes con filo de navaja. No las barras cerradas de demolición de un triturador de huesos, sino lo que parecían las herramientas quirúrgicas de algo que prefería precisión sobre poder. Los dientes mismos eran diferentes. Donde los dientes del T-Rex eran gruesos, cónicos y diseñados para agarrar y aplastar, estos dientes eran más delgados, más parecidos a cuchillas, con serraciones más finas. Si esta era una especie separada, estos habrían sido dientes para rebanar a través de carne y causar pérdida rápida de sangre, no para morder a través de hueso. Diferentes herramientas, diferentes trabajos. Pero si era un T-Rex juvenil, estas características simplemente podrían representar una etapa anterior de desarrollo. Los brazos también eran interesantes, donde las extremidades anteriores del T-Rex eran famosamente cómicas, apenas rozando 1 metro o 3 pies, y esencialmente inútiles para cualquier cosa excepto tal vez rascarse una picazón. Los brazos de este animal llegaban un poco más lejos, con proporciones que sugerían más funcionalidad. No exactamente las armas de agarre que algunos investigadores imaginaban, pero definitivamente no tan reducidos como un T-Rex adulto.
Si eso significa especies separadas o simplemente anatomía juvenil, bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Incluso las piernas levantaron cejas. Los huesos eran proporcionalmente más largos y delgados de lo que esperarías en un T-Rex adulto voluminoso, construidos más para velocidad que para soportar peso masivo. Si esta era una especie separada, habría sido un velocista, un depredador refinado que dependía de la persecución en lugar de la emboscada. Basándose en biomecánica, algunos investigadores han especulado que los tiranosáuridos más pequeños, ya sean juveniles o una especie separada, podrían haber corrido más rápido que el T-Rex adulto, potencialmente alcanzando velocidades en los mediados de los 30 km/h o bajos 20 millas por hora. Pero eso es especulativo. Todavía estamos descubriendo qué tan rápido podía moverse realmente cualquier dinosaurio. Cada medición, cada escaneo, cada análisis susurraba una historia diferente dependiendo a quién le preguntaras. Para algunos, este no era un príncipe esperando crecer en una corona. Era otro monarca por completo. Para otros, era exactamente lo que esperarías de un T-Rex adolescente. ¿Y ese desacuerdo? Eso es lo que hace a la paleontología tan maravillosamente frustrante. Por supuesto, la reacción fue tan elegante como el impacto de un meteoro. La ciencia funciona con datos, pero prospera con ego, y sugerir que el amado rey podría haber tenido competencia, o que podríamos haber estado identificando mal juveniles durante décadas, fue como anunciar que la Mona Lisa no estaba sonriendo, solo tolerándote. Durante décadas, el debate se convirtió en una guerra fría académica. Un bando veía un T-Rex juvenil. El otro veía un Nanotyrannus completamente desarrollado. Cada lado publicó artículos con toda la calidez de procedimientos de divorcio. Pero a los fósiles no les importaba. Habían sido pacientes durante 67 millones de años. Podían esperar unas cuantas revisiones por pares más. En 2020, un estudio exhaustivo que analizaba patrones de crecimiento, histología ósea y diferencias anatómicas proporcionó fuerte evidencia a favor de la hipótesis de Nanotyrannus. El estudio sugirió madurez ósea adulta e identificó múltiples características esqueléticas únicas que no coincidían con la trayectoria de crecimiento juvenil esperada del T-Rex. Pero aquí está la cosa. Ese estudio no resolvió el debate. Otros paleontólogos respondieron, argumentando que la evidencia aún era consistente con variación juvenil. Y así continúa el argumento. Los fósiles habían hablado, pero aparentemente todavía no todos estamos de acuerdo en lo que dijeron. La caída de un rey rara vez comienza con un rugido. Comienza con un susurro, un solo fósil que se niega a encajar ordenadamente en la historia. Durante 100 años, Tyrannosaurus Rex se mantuvo sin ser cuestionado. El ápice, el niño póster, la única criatura que podía silenciar una habitación solo con ser mencionada. Pero eso fue antes de que los científicos comenzaran a sacar misterios de 8 metros de la Tierra y hacer preguntas incómodas. Porque sí, y este es todavía un gran sí, si Nanotyrannus resulta ser una especie separada, significaría que en la luz moribunda del Cretácico tardío, el trono fue compartido. 2 depredadores, no uno, gobernaron los bosques moribundos de Norteamérica, el voluminoso T-Rex de mandíbula montañosa y el más pequeño y rápido Nanotyrannus. Habrían ocupado territorios superpuestos. Sus dietas habrían chocado. Y mientras el T-Rex se movía como una bola de demolición envuelta en músculo, Nanotyrannus habría sido toda economía. Menos masa, más movimiento. Cada extremidad diseñada para terminar una persecución rápidamente. Imagina un paisaje lleno de ruido y nervios.
manadas de ceratopsios tronando a través de valles fluviales, hadrosaurios migrando como buffets en cámara lenta, y en algún lugar entre ellos, dos tipos de cazadores midiendo sus oportunidades en silencio. El grande dependiendo del impulso, una sola mordida y todo terminaba. El más pequeño, si existía, dependiendo de precisión, velocidad y timing. Si eras un animal presa en esos últimos millones de años antes del asteroide, y si realmente había dos tipos de tiranosaurios grandes cazándote, no habría habido ninguna buena opción. Podrías intentar correr más rápido que el más pequeño por tal vez 30 segundos, o ser más fuerte que el más grande por ninguno. Para los paleontólogos, incluso la posibilidad de este escenario reconfigura todo. El Cretácico tardío podría no haber sido una monarquía, podría haber sido una carrera armamentística, depredadores evolucionando lado a lado, obligándose mutuamente a la especialización, encerrados en el equivalente biológico de competencia que afiló a ambos. Si Nanotyrannus fuera real, con aproximadamente 8 metros o 26 pies de largo y pesando en algún lugar bajo 2 toneladas, habría sido la mitad de la masa de un T-Rex completamente desarrollado, pero potencialmente más rápido y ágil. Su cráneo más estrecho y diferentes proporciones lo habrían hecho un tipo diferente de cazador, un arma construida para eficiencia en lugar de intimidación. Donde el T-Rex probablemente emboscaba presas desde escondites, usando su masa y fuerza de mordida para entregar un golpe mortal, una especie de tiranosaurio más pequeño, separada, podría haber sido un depredador de persecución, persiguiendo presas que el T-Rex no podía atrapar. Y esta división de trabajo habría reducido la competencia directa entre los dos. El T-Rex yendo tras los herbívoros grandes y lentos, los ceratopsios masivos, los hadrosaurios robustos, cualquier cosa con suficiente carne para justificar el gasto de energía. Nanotyrannus, si existía, apuntando a animales más jóvenes, especies más pequeñas, cualquier cosa que requiriera velocidad y agilidad para atrapar. Diferentes nichos, diferentes estrategias, ambos potencialmente mortales. Así que cuando esa escena fosilizada fue preservada en el lodo de Montana, con lesiones en ambos animales y sus cuerpos enterrados juntos, no era necesariamente una instantánea de batalla, pero era consistente con un encuentro violento. Y ya sea que el tiranosaurio fuera una especie separada o no, la escena en sí es notable. Un momento congelado en el tiempo. Un vistazo a un mundo donde depredadores y presas se encontraban de maneras que no siempre terminaban bien para ninguna de las partes. Lo llamamos los dinosaurios en duelo, pero tal vez representa algo incluso más grande. Tal vez es un recordatorio de que la evolución no da respuestas simples, que la línea entre especies puede ser borrosa, que incluso después de millones de años y décadas de estudio, todavía estamos aprendiendo, todavía debatiendo, todavía descubriendo que el pasado es más complicado de lo que pensábamos. Y aquí está la cosa. Esto no es solo sobre dos animales y si estaban peleando por una comida. Esto es sobre lo que sucede cuando la evolución experimenta con diferentes enfoques al mismo problema. ¿Construyes un tanque o un auto deportivo? ¿Aplastas a tus enemigos o los superas en maniobras? Si Nanotyrannus fue real, entonces el T-Rex dijo, aplasta, y Nanotyrannus dijo, supera en velocidad. Y durante millones de años, ambas estrategias podrían haber funcionado. Por supuesto, al universo no le importan las disputas reales. Unos pocos millones de años después, el cielo ardió, el suelo se volvió tóxico, y ambas estrategias potenciales se convirtieron en ceniza. En algún lugar alrededor de hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de ancho se estrelló en lo que ahora es la península de Yucatán,
liberando energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. El impacto desencadenó tsunamis, incendios forestales y un invierno global que duró años. Y cuando el polvo se asentó, literalmente, ya fuera que hubiera una especie de tiranosaurio o dos, todos se habían ido, junto con aproximadamente el 75% de todas las especies en la Tierra, y en algún lugar, bajo capas de piedra y silencio. Sus esqueletos todavía yacen ahí. La última evidencia de que incluso en la extinción, los misterios mueren con dificultad. Si hay algo que los fósiles nos enseñan, es humildad. No importa qué tan seguros estemos, qué tan orgullosos de nuestros descubrimientos o nuestras clasificaciones, el tiempo eventualmente aparece con una pala y dice: realmente es complicado. La historia de Nanotyrannus es más que un argumento taxonómico. Es un recordatorio de que la verdad no le importa el prestigio. Los huesos no mienten, solo esperan. Y cuando finalmente hablan, cuentan historias que desafían todo lo que pensábamos que sabíamos. Ya sea que hubiera o no un segundo gran depredador compartiendo el Cretácico tardío con el T-Rex, el debate en sí es valioso. La escena fosilizada no es solo sobre muerte, es sobre movimiento, ambición, evolución capturada a mitad de camino. Dos criaturas preservadas en sus momentos finales, inconscientes de que acababan de convertirse en el argumento científico favorito de la humanidad. Millones de años después, todavía debatimos qué eran, cómo vivían, quién merecía la corona. Tal vez esa es la verdadera lección. Los dinosaurios siguieron adelante, pero nosotros todavía estamos haciendo sus preguntas. Y en algún lugar bajo las luces tranquilas de un museo, detrás del vidrio y las etiquetas, los dinosaurios en duelo descansan, sin cambios, invictos y probablemente un poco divertidos. Porque mucho después de que nos hayamos ido, todavía estarán ahí, aún preservados juntos, aún susurrando que la verdad toma tiempo. Gracias por pasar el rato conmigo y hasta la próxima en Muerto de Curiosidad.